el momento de hacer algo de memoria. Es eso que solamente puede decir el Señor: me lo merezco, cada uno de nosotros, pero Él nos da una nueva oportunidad. Y los invito a que reflexionemos cuántas veces en nuestras vidas hemos sido excluidos, rechazados. Y verá que podemos encontrarnos muchas experiencias de que eso ha pasado. Muchas veces lo que hemos hecho, o lo que hemos dejado de hacer, o lo que simplemente nos ha pasado, es un argumento suficiente para decir: estoy excluido. O en vida propia, o lo hemos sabido de varias personas. Se me ocurre pensar, por ejemplo, la manera juiciosa y sacrificial con que nuestros hijos estudian, terminan una carrera, y hoy como que no basta ser profesional, sino ni siquiera especialista, sino que hay que hacer doctorado, porque si no, fácilmente somos excluidos. Y ejemplos cotidianos tenemos muchos, ¿no? No es sino que tengamos 40 años o más y aspiremos a un digno puesto laboral. Casi que el mundo nos dice con anticipación a la entrevista: ¿a qué juega? Está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren. Por ejemplo, en una congregación cristiana, una madre soltera ¿es acogida o excluida? No debería ocurrir, pero ocurre. No tener esa apariencia, aunque tengas la capacitación para un puesto en particular, ¿cierto? O algo aún más fuerte, a mucha gente que ha perdido la habilidad para lo cual era un experto, y ha perdido esa habilidad. Nos acordamos de alguien que queremos mucho, nuestro querido Falcao. Hace 2 años era la esperanza de Colombia para el Mundial. Hoy es el jugador más devaluado en el 2015. Podrá tener toda la plata del mundo, pero su pasión, que es jugar fútbol, ha sido excluida. Algunos de ustedes seguramente han experimentado que les han dado una nueva oportunidad, y qué alegría es cuando hemos recibido esa nueva oportunidad, pero qué triste cuando hemos sido excluidos. En este ciclo de me lo merezco, naturalmente, como en toda la palabra, Jesucristo es el protagonista, pero Él siempre nos habla incluyendo diferentes personajes. Es decir, Él siempre nos habla en relación con nosotros. El ladrón en la cruz, hace 8 días. El viernes pasado, la mujer infiel. Y hoy nos habla a través de Pedro, su discípulo. Él pudiera contarnos su historia, porque es su historia, sin nosotros. Pero Él nos hace parte de su historia, independiente de nuestros defectos, de nuestros pecados o de nuestras cualidades. Pedro es el personaje que hoy desde su palabra el Señor nos quiere mostrar. Y acordémonos un poquito de este contexto, de este pasaje que es muy conocido, por nosotros lo hemos leído, visto en películas, etc. Cristo es traicionado ¿por quién? Por Judas, y entregado por él. Luego es arrestado y llevado ante el sumo sacerdote, y ese es el primer juicio de Cristo en esa noche. Allí Pedro coprotagoniza de manera especial este pasaje. Entonces vamos a orar, y enseguida de la oración vamos a ver un corto video que nos permita ver de una manera más cercana lo que ocurrió en este episodio de la palabra. Es difícil encontrar una película que sea
fiel al texto bíblico, pero en la Pasión de Cristo este clip pues se acerca a ello, para que lo tengamos muy en cuenta, porque a veces cuando leemos, como que a veces lo leemos como un evento allí frío que ocurrió cuando tuvo todo lo que significa la vida. Yo los invito a que oremos y coloquemos este tiempo en manos del Señor. Padre, Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, dándote infinitas gracias por tu amor incondicional y sacrificial, por la vida de tu Hijo, que sacrificaste por amor a nosotros, pero también por la resurrección, que evidencia quién eres tú, Dios mismo, Señor. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, para que sea tu palabra la que nos hable, nos anime, nos exhorte y nos muestre al Dios de las nuevas oportunidades. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver el video. Bueno, esto nos permite leer el texto y tener más en cuenta de una manera viva lo que pasó en este episodio. Lucas, capítulo 22, versos 54 al 62. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo reconozco, no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que estabas con él, miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Primera parte que nos permite ver el texto: lo seguía de lejos. ¿Quién lo seguía de lejos? Pedro. ¿Quién era Pedro? No era cualquier perico en los palotes, ¿no? Pedro, el primer discípulo escogido por el Señor, el que respondió a Jesús cuando le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen o quién creen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo que le dijo a Jesús: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y que, como vimos en escena unos versos atrás, dijo: estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. No era cualquier persona, era el gran Pedro con todas sus credenciales, el que había abandonado todo para seguir a Cristo. Y sin embargo termina siendo algo totalmente en contravía con lo que profesaba y decían sus credenciales. Entonces la pregunta es: ¿qué le pasó a Pedro? ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué esa ambivalencia, por llamarlo de alguna forma, a la hora de testimoniar de Jesús? Parte de la respuesta está unos versos atrás, versículo 31 a 32, cuando Jesús es entregado por Judas, está preparándose la entrega de Jesús. Jesús les comenta a sus discípulos cómo decide tener la última cena con ellos, compartir su reino, y Jesús les dice en esos 2 versículos, diciéndole a Pedro: Simón, Simón,
mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Todos nos acordamos, o por lo menos la vieja generación nos acordamos, que es zarandear el trigo, ¿no? Para sacarle todas las impurezas. Lo que está diciendo allí a Jesús a Simón es: Satanás te va a someter a pruebas, pero yo ya he orado por ti para que tu fe no falle y fortalezcas a los demás. Entonces, algo que siempre debemos tener en cuenta inicialmente, clara conciencia, es que el mal, Satanás, nos quiere zarandear como trigo, ponernos a prueba. Pero si leemos el texto completo, Jesús ya oró por nosotros para que salgamos de esa prueba, para fortalecer a otros. Entonces la pregunta es: ¿cómo estamos afrontando las pruebas? ¿Cómo estamos testificando de Cristo con nuestro testimonio de vida, sobre todo en esos ambientes de adversidad o circunstancias difíciles? Todos los jóvenes que hay acá, que están o pasaron por la universidad, colegio, pueden decir: ¿qué tan fácil es testificar de Cristo? ¿Qué tan fácil es? Hoy yo me recuerdo de un profesor católico en el Bosque, donde se estaba debatiendo lo que siempre se debate en la universidad, que la verdad no existe. Y estaba el rector, el decano y todos los que defienden la filosofía actual contemporánea de que no hay que buscar la verdad, si es que eso no existe. Y él se paró en medio de todos estos héroes de la antife y dijo: ustedes pueden decir lo que quieran, pero para mí la verdad no es una teoría ni una filosofía, es una persona, y es Cristo. ¿Sí? Es un hombre que tuvo el valor de testificar de Cristo en un ambiente completamente hostil. Un chiste flojo, que creo que la mayoría no lo sabemos, y es que en esa misma universidad está compartiendo uno del Evangelio, las buenas nuevas, con el otro, para que el otro se convierta, que comparte las buenas nuevas, y después de que las comparte dice: bueno, hermanito, ¿quieres ser cristiano? Y no, prefiero ser Messi, es mejor que ser cristiano. ¿Sí? Creo que todo eso puede ocurrir. Ser cristiano en ambientes hostiles es complicado. Entonces, al ver a Pedro en el texto y verlo allí, lo seguía de lejos. Sinceramente, ¿qué es lo primero que se nos ocurre cuando vemos a Pedro seguirlo de lejos? ¿Qué es lo primero? Criticarlo. Seamos sinceros. Este loco no fue el que dijo que lo iba a seguir a prueba de todo. ¿Cuál era su miedo? Si él dijo que iba a arriesgar hasta la vida por él. Pero si uno ve el texto, también deberíamos preguntarnos: a Jesús lo arrestaron y ahí estaban todos sus discípulos. ¿Dónde están los otros discípulos? No aparecen en la palabra ni en escena. Entonces Pedro, de lejitos, pero lo siguió. O sea, ya podemos mirarlo con otros ojos. Lo siguió de lejos, pero lo siguió. Es más, cuando prendieron la fogata en el patio, se acercó un poquito más, camuflado, pero se acercó. Y la nueva pregunta que nos obliga el texto es: ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Cómo lo estamos siguiendo? ¿De lejitos o de cerquita? ¿Aparecemos en escena o nada que ver? Porque es que el gran problema, como lo muestra el texto, es que cuando el miedo se apodera de nosotros, el temor se apodera de nosotros, podemos llegar hasta ser el oso, literalmente a ser el oso.
Y veamos, miren lo que dice Pedro en el verso 57, cuando le dijeron, este estaba con él. ¿En qué responde? Yo no lo conozco. Pedro. Y cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, no lo soy. Y cuando le dijeron, no, tú también, porque tú eres Galileo, tú eres de ellos. ¿Qué estás hablando? Yo no sé de qué hablas. Cuando el miedo se apodera de nuestras vidas, de nuestras decisiones, todo esto nos puede ocurrir. Miremos con detalle lo que irradiamos o lo que reflejamos si el miedo se apodera de nosotros. Y digo que hasta el oso podemos hacer, porque es que Pedro era Galileo. El escenario donde ocurre esto es Jerusalén, Galileo del norte, donde está el lago. Ellos tenían una apariencia y un hablado muy característico, pero él quería pasar incógnito. Es como aquí con sus amigos costeños, che, no, yo soy cachaco, no puede parecer así. ¿Cierto? Llegamos a ser el oso, creer que no nos van a identificar cuando sí somos. Y el problema es que, al igual que Pedro, si no evidenciamos con nuestra propia vida el ser cristianos, igual vamos a quedar expuestos y a ser criticados, porque van a saberlo de todos modos, pero lo van a saber ¿por qué? Porque otro cuenta. Oiga, ¿sí saben que José Luis es cristiano? Ah, qué bueno, yo no sabía. Van a saber pues por otros, o por el discurso religioso que muchas veces nos gastamos y que es completamente incoherente con nuestro estilo de vida, que es parte de lo que pudiéramos haberle criticado a Pedro. Nos pasa también a nosotros. No nos podemos esconder, no podemos pasar de incógnitos, no nos debemos camuflar, debemos de estar dispuestos a proclamar quiénes somos y a quién servimos. Jesús sabe que vamos a tener pruebas, y algunas bien duras, pero Él ya oró por nosotros para que salgamos fortalecidos y fortalezcamos a otros, llevándolo a la práctica. Todo el mundo hablamos de corrupción, es el tema de todos los días. Y decir que el gobierno es corrupto, que eso es corrupto, eso es fácil. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos practicando la integridad en nuestras vidas ante un mundo corrupto? Ante un mundo materialista, ¿practicamos el contentamiento? Ante un mundo egoísta, ¿qué es lo que nos corresponde? Servir y volver a servir a otros. Y ante un mundo necesitado, ¿qué es lo que necesitamos practicar? Misericordia y bondad. Correcto, hermano. Esta es la forma no tradicional, no religiosa, en que debemos celebrar la Pascua. Es la forma en que seguramente Jesucristo quiere que lo recordemos, no solo en Semana Santa, sino que lo glorifiquemos a Él todos los días de nuestra vida, celebrando la victoria sobre la muerte en el día de su resurrección, porque el poder de la cruz está en nosotros. Jesús es experto en volver crucifixiones en resurrecciones, y eso puede ocurrir y debe ocurrir si realmente le creemos a Él. Sigamos el texto, hermanos. Viene la tercera parte, la mirada de Jesús. ¿Qué pasaría si Jesucristo hoy nos mira? Te mira a ti, Consuelo, a ti, Rafa, César. ¿Qué pasaría si Jesucristo te mirara hoy? ¿Cuál sería la respuesta? La ideal, con gozo y alegría, le diríamos: gracias, Señor, por lo que has hecho por mí. Eres mi Salvador. Ahora vivo por ti y para ti.
me falta, pero quiero agradecerte y que me ayudes a salir fortalecido de las pruebas que me corresponden. Pero también podemos, avergonzados, agachar la mirada y seguramente, como Pedro, llorar amargamente. Pero ¿qué es lo bello de este texto? Que la historia no termina ahí. La historia no terminó para Pedro ahí, en su llanto amargo, en su arrepentimiento. Él tuvo una nueva oportunidad. Y veámosla en 1 de Pedro 4:16, cómo la expresa él. Pedro, después de su, ya podemos decir entre comillas, embarrada, bien entre comillas, él entendió, creyó y vivió como quería Dios que él viviera y que nosotros viviéramos. Pedro lo plasmó bellamente en las dos cartas que él escribe. Él nos dice, como el bolero, ya lo pasado, pasado, ya lo pasado, pasado. Antes vivíamos así, pero ahora no vamos a vivir así. Ahora debemos ser sobrios en la oración, pero por sobre todo, amarnos unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. No murmurar, cada uno sírvale al Señor de acuerdo al don que se le haya otorgado. Y mira lo que dice de las pruebas, esa que acabó de pasar él y cómo la vivió. Las pruebas no nos deben sorprender como si fueran algo extraño. Él tomó conciencia de que las pruebas siempre van a estar ahí. Lo importante es cómo vivirlas. Y dice, si somos maltratados por el nombre de Cristo, considerémonos dichosos porque el Espíritu y la gloria de Dios reposan en nosotros. El mundo blasfema contra el Señor, pero vosotros lo glorificaréis. Y con este preámbulo llegamos al versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal, glorifique a Dios. Todo esto y mucho más es lo que escribe Pedro después de esta prueba. Ese que lo siguió de lejos, el que quería camuflarse para no ser identificado, el mismo que lloró amargamente, él tomó y aprovechó la nueva oportunidad que le dio Dios a través de Jesucristo. Y conocemos la historia. Fue protagonista de primera fila en la construcción y edificación de la iglesia, la presencia de Cristo hoy en nuestras vidas. La nueva oportunidad, querida familia, significa salir de nuestras dudas, del temor, de la falta de fe, y salir a la exposición, a testificar que somos seguidores de Cristo, a seguirlo de cerca, a tener la iniciativa, a vivir de esa fe audaz que el Señor nos está hablando por estas semanas, a amar como Él amó, sacrificial e incondicionalmente, a tener misericordia por los demás, comenzando por los que tenemos cerca, como Jesús lo hizo con el ladrón en la cruz, con la mujer infiel y con Pedro. Personas totalmente diferentes, pero todas absolutamente necesitadas, y que el Señor los llenó de su misericordia. Debemos salir a cumplir nuestro llamado, a cumplir nuestra misión, aún a pesar nuestro, aún a pesar nuestro. Jesús no juzga ni nuestro pasado, ni aún nuestro futuro. Él valora es nuestra obediencia
fruto de nuestra fe. Esa fe audaz que nos impulsa a creer y obedecer a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestros temores, porque nuestro único propósito es glorificarlo a Él. Y entonces a este momento vale que reflexionemos la aplicación para nuestras vidas. ¿A quién estoy excluyendo de mi vida porque me ha fallado o decepcionado? Y seguramente no hay que ir muy lejos a saber a quién estamos excluyendo, ¿no? ¿Le he dado una nueva oportunidad? ¿Cuántas oportunidades debemos darle? Todas las necesarias, exacto. Nuestra vida y relación con Cristo comienza en casa, con los seres queridos. Nuestra iglesia igualmente es nuestra casa y debe ser testigo de que somos misericordiosos, incluyentes, coherentes con lo que decimos creer. Edificar es dar una nueva oportunidad a esos que no estoy de acuerdo o esa idea que no comparto, porque nos une algo más poderoso, que es el amor de Cristo y su Evangelio. Les pregunto, queridos hermanos y hermanas, ¿estamos aprovechando la nueva oportunidad que Cristo nos da y que hoy podemos celebrar gracias a que Él demostró ser quien decía ser, Dios mismo, al vencer la muerte? ¿Vivimos de acuerdo a como Dios quiere que vivamos? Así como nos invita Jesús, nos invita Pedro, ¿vivimos de acuerdo como quiere Dios que vivamos? Cuidémonos, hermanos, de estar aprovechando esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Porque si no vivimos de acuerdo como Él quiere que vivamos, testificándolo, siguiéndolo de cerca, ¿a quién terminaremos excluyendo de nuestras vidas? A Cristo mismo. Este es el verdadero gran riesgo de nuestras vidas. Los invito, hermanos, a que oremos, por favor. Padre, Señor nuestro, en esta tarde queremos alabarte, bendecirte, darte infinitas gracias por ser el Dios de las nuevas oportunidades. Gracias, Padre, porque a pesar de las debilidades, de nuestros miedos, tu poder, el poder que nos da la resurrección, tu gracia, tu bondad, nos permite caminar de nuevo, llegar a ti, glorificarte a ti, fortalecer nuestra fe y compartir con otros lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Cuídanos, Señor, de escondernos, de camuflarnos, de pasar de incógnito, Señor. En este mundo que hemos reconocido su alta necesidad, que no te conoce, es urgente que nosotros seamos esa luz, que amemos incondicionalmente, que tengamos misericordia, que nuestra primera palabra no sea juzgar ni criticar, sino acercarnos, porque eres tú acercándote al necesitado. Eso nos enseñaste y queremos, Señor, hacer lo mismo. Padre, gracias, porque en este día, donde recordamos que tú venciste la muerte, podemos, llenos de ese poder, decir que queremos reflejarte, seguirte y amarte. Ayúdanos a tener esa fe que obedece a pesar de nosotros, a pesar nuestro, a pesar de nuestros miedos y a pesar de nuestras deficiencias. Te alabamos, Señor, en esta tarde en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
momento de hacer algo de memoria.